Y aquí vemos un gráfico de la forma de la viruta dependiendo de los parámetros de corte que yo aplique. Vimos anteriormente que la forma de la viruta va a depender del material que estoy cortando. Vimos el vídeo del mecanizado del titanio donde la viruta salía de forma seccionada. Y también vimos el vídeo del mecanizado de acero donde la viruta salía más continua. Pero aquí vamos a hablar de mecanizar un mismo material, por ejemplo acero, y variar los parámetros de corte. Entonces tendríamos en el eje vertical la profundidad de corte y en el eje horizontal el avance por revolución F. ¿Qué es lo primero que observamos? Que para avances por revolución pequeños obtendríamos una viruta continua. ¿Sí? Y para avances por revolución más grandes, una viruta discontinua. Y lo siguiente que podemos observar que al aumentar la profundidad de corte, aumenta, y también el avance por revolución, aumenta el ancho de la viruta, ¿sí? Y el calibre de la viruta, ¿vale? Entonces esta sería la viruta más contundente. Aquí tengo máxima productividad, pero también exijo a la máquina mayor fuerza, mayor potencia, y también las temperaturas son más elevadas. Por otro lado, hay que decir que en el mecanizado automático, con máquinas CNC, no es deseable una viruta continua, como esta de aquí. ¿Por qué? Porque se puede quedar enredada en cualquier parte de la máquina y, pues como está mecanizando de forma automática, no lo vemos y puede producir un problema. Entonces lo deseable es viruta discontinua. Aquí vemos cómo la viruta depende del material que estoy mecanizando. Tendríamos una viruta continua y larga en la mayoría de los aceros, una viruta en lámina en aceros inoxidables, una viruta corta, como esta de aquí, en las fundiciones, hierros de fundiciones, una viruta variable de elevada fuerza en la mayoría de las superaleaciones termoresistentes. Tendríamos una viruta continua, blanda en aluminio, una viruta discontinua en materiales endurecidos, y esta sería la del titanio que ya hemos visto en uno de los vídeos. Y por supuesto, dependiendo de la operación que yo vaya a realizar, también me va a salir un tipo de viruta u otro. Estaríamos mecanizando el mismo material, pero, pues, por ejemplo, con unas profundidades de corte diferentes. Aquí estaríamos haciendo un desbaste pesado, porque me interesa quitar todo este óxido, esta cascarilla. Una vez quitado todo eso, haríamos un desbaste medio, que es donde la profundidad de corte es inferior. Y luego ya para terminar la pieza y llegar a las tolerancias exigidas por el fabricante y a la calidad superficial o la rugosidad exigida, haríamos un acabado, ¿vale? Donde ya la profundidad de corte es mucho más pequeña. Como habréis podido observar en las fotos del tema, existen diferentes geometrías de plaquitas. Esa geometría va a depender del parámetro llamado punta de la herramienta. La punta de la herramienta es la parte más débil del filo y generalmente una punta aguda, como esta de aquí, me da una plaquita también más frágil. Esta sería la más frágil y esta sería la más robusta, la redonda. El ángulo de la punta me va a determinar cuál es el área disponible del filo para realizar el corte. Normalmente varía entre 35 grados y 90 grados, ¿vale? Exceptuando la plaquita redonda, que lo que me proporciona es una mayor área del arista de corte. Estas plaquitas redondas se utilizan para operaciones exigentes, pero hay que tener cuidado porque también exigen más potencia de la máquina y mejores sistemas de sujeción porque producen vibraciones. Aunque existe una geometría óptima para cada operación, lo interesante es tener un inventario de herramientas reducido. ¿Por qué? Para que el operario no se vuelva loco buscando entre cientos de tipos de plaquita, sino que tenga las geometrías que me permiten variedad de operaciones y condiciones de corte. Eso hace que el inventario sea económico y eficiente. ¿Y cuáles serían esas plaquitas que no deben de faltar en nuestro inventario? Pues lo vemos en este gráfico.
Aquí arriba tenemos las diferentes puntas de plaquita, desde 35 grados a 90. Luego tendríamos la plaquita redonda. Y aquí las diferentes operaciones que se pueden realizar con diferentes materiales. Entonces, la plaquita redonda es muy adecuada, punto negro y adecuado, punto blanco, muy adecuada para hacer desbastes, para materiales duros, ¿vale? Porque es la más robusta, mecanizados intermitentes, que son muy malos para la plaquita, y para ángulos de posición menores de 90 grados, que vimos que se usaban para los desbastes. Luego tendríamos en el otro extremo las plaquitas de 35 grados, los rombos más estrechos, tendríamos que son adecuados para acabados, para cilindrado y refrentado, es decir, que me da versatilidad en las diferentes direcciones. Perfilado, por supuesto. Luego, si la máquina tiene tendencia a vibraciones, pues tendría que utilizar este tipo de plaquitas porque reduce las vibraciones, o una potencia limitada, pues también usaría estas plaquitas. Y luego para ángulos de posición grandes, que son los que se suelen usar en las operaciones de acabado. Bien, ¿cuál plaquita no debe faltar en nuestro inventario? Pues la que tenga más puntos negros, que sería esta de aquí. ¿Vale? Esta me vale para casi todo. Por lo tanto, la tengo que tener en mi inventario. Otra característica que vais a escuchar sobre las plaquitas de corte es que si son negativas o positivas. Eso es muy fácil. Tiene que ver con la posición que tienen que adquirir en el punto de corte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos la plaquita número 1, esta de aquí, esta plaquita tiene una sección transversal. Si yo hago un corte aquí, tendría una sección transversal cuadrada, como esta de aquí. Yo no puedo poner en esta posición la plaquita de corte, no la puedo poner tal cual así, porque si no la cara de incidencia, esta de aquí, estaría rozando todo el rato con la pieza, ¿vale? Por lo tanto, tengo que girarla, ¿vale? En sentido antihorario, y eso significa que el ángulo de desprendimiento tiene que ser negativo, ¿vale? Y de ahí el nombre de la plaquita, plaquitas negativas. En cambio, si la sección transversal de la plaquita es de este estilo, es decir, la base es más pequeña que la parte de arriba con la que se corta, ya tiene intrínseco un ángulo de incidencia y por lo tanto podría usar un gamma, un ángulo de desprendimiento positivo. Por eso se llaman plaquitas positivas. ¿Diferencia entre una y otra? Pues que con estas generalmente puedo mecanizar con los filos de la parte de arriba y los filos de la parte de debajo. En cambio con estas solamente con los filos de la parte de arriba, ¿vale? Y bueno, ya hay plaquitas más modernas que tienen una ondulación en la cara que hace que sean doblemente positivas. Ya tienen un ángulo intrínseco porque la sección transversal es de este estilo, ya tienen su ángulo, y además la ondulación me permite aún un ángulo más positivo de desprendimiento. Entonces saldría la viruta más fácilmente que con esta plaquita de este tipo de aquí sin ondulación. Y por supuesto recordamos que es importante tener un ángulo de incidencia para que la plaquita no esté rozando todo el rato en su cara de incidencia con la pieza ya mecanizada, con esta parte de aquí, y no se genere un calor excesivo y no se desgaste la plaquita de manera prematura. Bueno, y esto ya es de cultura general para que sepáis cómo se identifican las plaquitas de corte. Esto sería una identificación según la norma ISO. Aquí a la izquierda tendríamos la foto de una caja de plaquitas con su código. Y bueno, que sepáis que la primera letra del código se refiere a la forma de la plaquita, ¿vale? Puede ser hexagonal, octogonal, redonda, rómbica. En este caso sería rómbica porque tiene una C. Luego sería el ángulo de incidencia,
Si es positivo, si es negativo, un poco lo que hablamos en la transparencia pasada. En este caso sería positivo. Luego, la tolerancia con la que se indican las dimensiones de la plaquita, que son estos números de aquí. Luego, la siguiente letra sería el tipo de sujeción y el rompevirutas. En este caso sería que tiene un agujero en el centro para colocar un tornillo y solo puedo mecanizar con una cara, con la de arriba. Luego, este 12 es la longitud del filo de corte. Los siguientes dos números serían la altura de la plaquita. Los siguientes dos números, el radio de la plaquita. Luego, estas siglas de aquí sería un poco la geometría y más que todo el tipo de operación. En nuestro caso sería PR, es una plaquita hecha para desbastes. Y esto último de aquí es el material con el que está hecha la plaquita. Generalmente se llama grado o calidad. Y bueno, aquí serían un poco las calidades. Y la maquinabilidad se refiere a qué tan fácil es mecanizar un material. Entonces, un material con buena maquinabilidad quiere decir que es posible mecanizarlo y conseguir un buen acabado superficial, una larga vida para la herramienta. Voy a requerir bajos esfuerzos y potencia, o bajo fuerza y potencia de la máquina. Y voy a tener un buen control de viruta. Y vamos a ver una característica o una propiedad muy importante de los materiales que influye mucho en la maquinabilidad, que es su conductividad térmica. ¿Vale? Si el material tiene baja conductividad térmica, como suele ser en los materiales con baja maquinabilidad, pues el calor se queda concentrado en el punto de corte y no se disipa hacia las demás áreas. Y eso pues afecta muchísimo la vida útil de la herramienta y la calidad con la que conseguimos mecanizar la pieza. Por ejemplo, el aluminio, su mayor problema es que tiene tendencia a presentar bue. Recordamos que el bue es la tendencia a que la viruta se pegue o se suelde al filo. Eso pasa con las aleaciones más suaves. Por lo tanto, tengo que usar filos de corte vivos y sin mella que me permitan un ángulo de desprendimiento grande y un ángulo de incidencia grande también. ¿Vale? Y recordamos de transparencias anteriores que para reducir la adhesión, el bue, tenemos que usar altas velocidades de corte. Luego, el otro problema que tiene el aluminio es que tiene alto coeficiente de dilatación térmica, es decir, que a nada que se calienta se dilata, y bajo módulo elástico. Lo que quiere decir que con un esfuerzo relativamente pequeño, pues se deforma de manera importante. Por lo tanto, hay que reducir los esfuerzos de corte. Luego, el acero inoxidable, pues ya sabemos que hay diferentes tipos de acero inoxidable. El austenítico tiene baja conductividad térmica, ¿vale? Que ya vimos en la transparencia anterior que eso es un problema. Necesitamos entonces herramientas con alta resistencia en caliente, usar refrigerante, pero para cortes intermitentes hay que quitar el refrigerante, si no podemos dañar la herramienta. Luego, las temperaturas y fuerzas de corte son elevadas porque se da un endurecimiento por deformación plástica en la zona de corte. ¿Vale? Los metales o muchos materiales, cuando se deforman, se endurecen y eso hace que sea más difícil cortarlos. Entonces necesitamos reducir esfuerzos de corte y usar herramientas de mayor tenacidad. ¿Vale? Luego tiene baja ductilidad. Necesitamos herramientas con mayor capacidad de rotura de viruta. Tiene tendencia a vibraciones. Lo que tengo que hacer es asegurar buena sujeción tanto de la pieza como de la herramienta. Y el martensítico es abrasivo con tendencia a bue y craterización. Siempre que veamos que tiene tendencia a bue o a adhesión, tenemos que usar aristas de corte afiladas. Igual que en el aluminio. Geometrías positivas y
que sean de materiales resistentes a la craterización, poco afines, etc. Luego el titanio tiene baja conductividad térmica, es su mayor problema, y por lo tanto necesitamos evitar ángulos de posición de 90 grados, arrancar gran cantidad de material a la vez. Aplicar refrigerante, tiene lo mismo que el acero inoxidable, endurecimiento por deformación plástica, por lo tanto reducimos los esfuerzos de corte. Utilizamos también geometrías positivas con ángulos de desprendimientos positivos. Es susceptible a vibraciones, tengo que asegurar las sujeciones y tiene tendencia a reaccionar con el material de la herramienta. Por lo tanto, tiene tendencia al defecto o al desgaste llamado craterización. Tengo que usar materiales pues no afines. El grafito, que vuelve con el grafeno a meterse por todos lados, pues es abrasivo, por lo tanto necesito herramientas afiladas, duras y resistentes a la abrasión. Cerámicos cada vez son más sencillos de mecanizar porque son hechos a medida. Son una mezcla de diferentes materiales cerámicos y lo que se hace es utilizar cerámicas maquinables. Hasta ahora hemos hablado de torneado. Vamos a pasar al fresado. El fresado es un proceso de mecanizado en el cual se arranca viruta a través de una herramienta de forma circular que tiene múltiples filos. En el torneado la herramienta tenía un solo filo. El movimiento principal de corte lo hace la herramienta girando sobre su eje y los movimientos de traslación lo hace la pieza, ¿vale? Se pondría en esta mesa con una sujeción y se movería en los diferentes ejes X e Y. Y luego el movimiento en Z, hacia arriba y hacia abajo, lo suele hacer el cabezal de la fresadora. Básicamente existen dos tipos de forma de poner la fresa. Un fresado cilíndrico, donde el eje de la fresa es paralelo a la superficie que se está mecanizando. Y un fresado frontal, que quiere decir que el eje de la herramienta de la fresa es perpendicular a la superficie que se está mecanizando. Y dependiendo del desplazamiento, del sentido del desplazamiento de la pieza, podemos hablar de un fresado en concordancia o de un fresado en oposición. Para identificar cuál es cuál, nos tenemos que fijar en el punto de corte. Si el sentido de desplazamiento de la pieza es igual al sentido de giro de la herramienta, en este caso hacia allá, ambas flechas se dirigen hacia la izquierda, pues tendríamos un fresado en concordancia. En cambio, si el desplazamiento de la pieza es opuesto al de la herramienta, en este caso las dos flechas se oponen, pues tendríamos un fresado en oposición. Esto hace que en el inicio del corte, en concordancia, el ancho de viruta sea máximo. Y al finalizar el corte, el ancho de viruta sea 0. Por el contrario, en el fresado en oposición, se comienza con un ancho de viruta 0 y se termina con un ancho de viruta máximo. El 99% de las operaciones de fresado se hacen en concordancia. ¿Por qué? Porque al comenzar con un ancho de viruta máximo, la fresa se agarra a la pieza, las fuerzas de corte tienden a empujar la fresa hacia la pieza, eso hace que se mantenga la plaquita en el punto de corte y se evita que la plaquita esté patinando, aumentando la fricción y por lo tanto el calor, y a eso se le llamaría efecto bruñido, que sí podría ocurrir en el fresado en oposición, ¿vale? Como comenzamos con un ancho de viruta 0, pues ahí no hay agarre de la fresa y podría ser que comenzara a patinar, ¿vale? Se eleva la fricción, se eleva el calor y puede haber, por ejemplo, un endurecimiento por calor. Pero el fresado en oposición se utiliza cuando tengo unas profundidades de corte muy grandes, ¿eh? Entonces, en ese caso, usamos un fresado de este estilo porque empiezo con un espesor de viruta muy pequeño y luego voy avanzando, ¿vale? Este fresado disminuye la probabilidad de vibraciones
y disminuye también la exigencia de fuerza de corte de la máquina y del sistema de sujeción. Las operaciones básicas de fresado son el planeado, donde se mecanizan superficies planas, puede ser para algún apoyo, alguna junta estanca, etc. Escuadrado, que me mecaniza escuadras o esquinas de ángulo recto. En este caso la fresa tiene que cortar tanto con la parte frontal como por la periferia. Luego tendríamos el ranurado, que es cuando se hacen este tipo de ranuras, y es una operación muy exigente porque la herramienta está encerrada entre 3 planos. Eso genera calor, hay que utilizar refrigeración, o sea, refrigerantes. Contorneado, que es ir mecanizando alrededor de un contorno. Cajeado, que es hacer un vaciado con una geometría determinada. Y en el cajeado es importante considerar que es imposible hacer esquinas rectas, porque la fresa es circular y por lo tanto no puede llegar a esos ángulos cerrados. También tenemos el copiado, que es ir pasando la fresa con diferentes alturas. El taladrado, que consiste en hacer agujeros del diámetro de la fresa. Y aquí tenemos el ejemplo del iPhone, aquí está despiezado, y la carcasa, que es de aluminio, tiene esta pinta, aquí a la derecha o en el centro, donde vemos las huellas que deja el planeado que ha hecho la fresa. Y luego vemos diferentes componentes. Vemos adhesivo, para pegar las 2 partes del iPhone. Vemos tornillos para ensamblar. Vemos clips. Y vemos aquí ampliado a la derecha insertos. Esto es porque el aluminio es muy blando y si necesitamos hacer una rosca y estar enroscando y desenroscando, se puede dar de sí esa rosca y entonces se sustituye la rosca por un inserto de un material más duro, acero por ejemplo, acero inoxidable, que me permite pues enroscar y desenroscar muchas veces. Y luego vemos de nuevo el detalle de la esquina, en este caso es en este cuadradito rojo de aquí. Vemos cómo, pues, aunque tengamos una fresa muy pequeñita, de 0,5 milímetros, pues no podemos alcanzar una esquina totalmente recta. Si queremos una esquina lo más próxima posible a un ángulo recto, pues tenemos que usar fresas tan pequeñas como esta. En cuanto a los parámetros de corte, pues tenemos lo mismo que en el torneado, pero pues tomando en cuenta que ahora tengo diferentes filos aplicados en el corte. La velocidad de corte es exactamente la misma fórmula, pero en este caso el diámetro que tomamos en cuenta es el diámetro de la fresa. El avance ahora va a ser avance por diente, que es la distancia que recorre la herramienta mientras un diente en concreto está implicado en el corte. Por ejemplo, este diente pasa de aquí a aquí, está cortando y luego sale del punto de corte y ese sería el avance por diente. Y esta sería la relación para determinar el F, que sería el avance de milímetros por revolución. Luego las profundidades de corte, en este caso vamos a tener 2, una profundidad de corte axial, AP. Si nos fijamos primero en este tipo de fresado, que es el fresado frontal, tendríamos que AP es lo que entra la fresa dentro de la pieza, para mecanizar. Esa sería la profundidad axial. Y la profundidad radial pues sería equivalente a todo el ancho que voy a fresar con esa fresa. Y en el fresado cilíndrico, la profundidad de corte axial sería equivalente o estaría determinada por el ancho de la fresa y la profundidad de corte radial sería lo que entra la fresa dentro de la pieza para cortar. Sería esta profundidad de aquí. Y ahora vamos a ver un vídeo de una máquina herramienta que tiene tanto la opción de fresado como la opción de torno, porque tiene 5 ejes. Este sería el eje X, el eje Z, el eje Y, por lo tanto son 3 ejes. Luego el giro alrededor del eje X, el cuarto eje.
y el giro alrededor del eje Z, el quinto eje. Este me sirve para tornear. Este sería el volumen máximo que se puede mecanizar con esta máquina. Y aquí vemos el carro de herramientas con un intercambio rápido. Estos sistemas suelen tener, estas máquinas tan costosas suelen tener un sistema óptico que va midiendo el nivel de desgaste de la herramienta para avisar de que hay que cambiarlo. Esto sería fresado. Y aquí se estaría usando los 5 ejes para fresar esta hélice tan compleja. Y fijaos en el acabado superficial tan bueno que está dejando.